Bueno, para empezar a trabajar en esta unidad en la que vamos a hablar del verbo y la predicación, quiero proponerles simplemente una presentación general que sirva como puntapié inicial para la lectura de la bibliografía. Puse el título del verbo y sus satélites, aunque van a ver que vamos a empezar un poquito antes de eso y que va a ser el verbo y sus satélites aquello con lo que vamos a concluir la clase. Entonces el subtítulo de esta clase es Constituyentes, Categorías y Funciones, y vamos a empezar hablando un poquito de esto, que es retomar temas que hemos visto en las presentaciones anteriores. Hemos ya hablado acerca de los constituyentes, y hemos planteado que tenemos intuiciones de los constituyentes, es decir, déjenme aclarar un poquitito. Hemos hablado ya de los constituyentes en términos de estas unidades intermedias que existen entre la oración, que es la unidad máxima con la que trabaja la gramática, o la sintaxis, mejor dicho, y la palabra, que es la unidad mínima de la sintaxis. En el medio, estas unidades intermedias, los constituyentes, son organizaciones o conjuntos de palabras de las que tenemos intuiciones. Es decir, que nuestro primer abordaje de los constituyentes fue decir intuitivamente cómo nos damos cuenta de que algo es un constituyente. Y básicamente lo hacemos a través de dos procedimientos, digamos así. Uno es la respuesta a la pregunta ¿qué va con qué? Esa sería la primera intuición. Dada una oración, posiblemente todos podamos pararnos, centrarnos en una palabra y decir con qué otra palabra está más relacionada esa palabra dentro de esa oración. El qué va con qué es la primera intuición que tenemos de los constituyentes. Un segundo paso es el reconocimiento y la explicación, la desambiguación, de aquellas oraciones que contienen ambigüedades estructurales. Es decir, oraciones que pueden tener más de un significado según qué cosa se considere como constituyente o no. A ver si nos explicamos un poquito más. Cuando yo tengo una oración como entró a la cocina sucia, sucia puede referirse tanto a cocina como al sujeto de entró, a la persona que entró. Bien, entonces, esa capacidad de obtener esas dos interpretaciones sin necesidad de hacer ningún tipo de análisis está presente en nosotros y es una intuición de los constituyentes. Ahora bien, además de ver estas intuiciones, nosotros también estuvimos viendo que hay pruebas para esas intuiciones, es decir, que necesitamos comprobarlas y que tenemos mecanismos formales para poder comprobar que nuestra intuición es real. Uno de esos mecanismos es el reemplazo por proformas. Llamamos así en general a todas las formas pronominales de la lengua. Por ejemplo, yo puedo postular, con lo que acabo de decir antes, que a la cocina es un constituyente dentro de la secuencia entró a la cocina sucia, y lo puedo comprobar reemplazando esa parte, ese conglomerado de palabras, por la proforma allí. Entonces puedo decir entró allí. Bien, compruebo que, de acuerdo con esta prueba, a la cocina es un constituyente. Otra de las pruebas que vimos es el movimiento. Movimiento quiere decir que yo puedo cambiar de lugar dentro de la oración ese conjunto de palabras que estoy pensando que es un constituyente, y si lo puedo cambiar y el resultado sigue siendo un resultado bueno, digamos así, sigue siendo una oración interpretable, entonces eso es un constituyente. De hecho, lo puedo cambiar, puedo decir a la cocina entró sucia, y esa nueva combinación de palabras es una buena combinación. Otra prueba que vimos es la focalización. La focalización es un tipo especial de movimiento. Ya lo vimos, no me voy a extender, pero consiste básicamente en extraer esto que pensamos que es un constituyente fuera del núcleo básico informativo de la oración primera y armar un constituyente aparte. Es decir, que la oración focalizada nos queda como si fuera una oración dividida. Y ya no tenemos un único verbo, que es entró, como teníamos en la primera, sino que tenemos dos. Por ejemplo, fue a la cocina, a donde entró sucia.
Entonces tenemos el verbo entrar, pero también tenemos el verbo ser. Fue a la cocina, el verbo ser, que permite extraer esa parte que pensábamos que era un constituyente y ponerla en foco. Adelantar de qué voy a hablar o qué es lo que quiero recalcar de esas informaciones básicas. ¿Lo puedo hacer? ¿El resultado es bueno? Pues entonces a la cocina es un constituyente. Otra prueba de mi intuición de constituyentes es la posibilidad de un constituyente de aparecer como un fragmento. ¿Qué quiere decir esto? Usted me va a decir, ¿a la cocina sucia? Bueno, ¿y qué digo así? ¿Dónde eso sería una oración? Bueno, no, justamente estamos diciendo que una posibilidad es ser un fragmento. Por ejemplo, un fragmento es la respuesta a una pregunta. ¿Sí? Entonces, a la cocina sucia, y fíjense que aquí cambié y estoy pensando que en realidad el constituyente era a la cocina sucia, ¿sí? Donde sucia modifica cocina, puede aparecer como respuesta a la pregunta ¿a dónde entró? A la cocina sucia. Bien, entonces tengo intuiciones y tengo pruebas para esas intuiciones. Ahora, ya comprobé que tengo constituyentes, los voy a mirar un poquito por dentro. Algo de esto ya hemos hablado y a partir de acá vamos a empezar a avanzar en la información. Dijimos que cuando miramos estos constituyentes, que ya determinamos que son estas unidades intermedias, cuando las miramos por dentro, observamos que todas estas unidades tienen una palabra eje, una palabra alrededor de la cual giran los otros elementos. Esa palabra eje, esa palabra más importante, la hemos llamado núcleo. Y al menos en esta primera instancia, todos los núcleos que hemos detectado son núcleos léxicos, son palabras que pertenecen a categorías léxicas. De esa manera tenemos como tipos de sintagmas el sintagma nominal, el sintagma adjetival, el sintagma verbal, el sintagma preposicional y el sintagma adverbial. Cada uno de estos núcleos léxicos van a, digamos así, establecer posibilidades combinatorias para los elementos que van con ellos. Es decir, el sustantivo, en el primer caso, en el caso de los sintagmas nominales, va a restringir o va a determinar qué tipo de otras palabras lo pueden acompañar. Estos otros elementos que acompañan a los núcleos, decimos que expanden a ese núcleo, le agregan información, lo rodean, y para eso utilizamos la palabra satélite. La palabra satélite nos parece una buena metáfora gramatical para referirnos a este tipo de relación, ya que justamente esos elementos que están alrededor del núcleo, como los satélites alrededor de un planeta, están alrededor del núcleo, de alguna manera están atraídos por ese núcleo, es decir, es el núcleo el que los llama, están atraídos por ese núcleo, es el núcleo el que los mantiene dentro de su órbita con algún tipo de relación, a veces formal, marcada por algún elemento, como por ejemplo una preposición, ¿sí? O a veces más abstractamente, a veces más por su sentido, por su propio significado, pero es el núcleo el que los atrae y los mantiene, por eso son sus satélites. Además nos gusta esta metáfora porque cuando decimos el núcleo y sus satélites, no nos estamos comprometiendo con ningún nombre en particular. Si estamos diciendo que esos elementos lo acompañan, se mueven junto con él, junto con el núcleo, a donde sea que movamos el núcleo, no los podríamos separar, y están llamados o mandados, comandados por ese núcleo. Hay algunas cuestiones, algunas afirmaciones que se desprenden de esto que estamos diciendo. Por una parte, decir, una cosa que se desprende es que todo sintagma es la proyección de un núcleo. Es decir, todos los elementos que están alrededor son proyección de ese núcleo. El núcleo se proyecta en esos elementos. Por otro lado, estamos diciendo que todo sintagma es endocéntrico. ¿Por qué? Porque decimos que todos tienen un núcleo. Y de esto hay algo que queremos acá remarcar, y es que desde esta perspectiva, la oración también es un sintagma. La oración no es algo distinto, algo especial
como sucede desde otras perspectivas, en las que se dice, bueno, todos los constituyentes de la oración son endocéntricos y todos tienen un núcleo, pero la oración no. La oración es una unidad sin núcleo. Y hablamos de, por ejemplo, oraciones bimembres y oraciones unimembres. Bueno, esa distinción dentro de esta perspectiva no tiene razón de ser. Y otra cuestión que tenemos que decir es que también un elemento léxico solo puede constituir un sintagma. No es obligatorio que tenga satélites. Bien, a esta información que hemos dado, que es de índole categorial, la podemos generalizar. Podemos decir que más allá de que cada núcleo requiere sus propios satélites y le impone condiciones a esos satélites, existe una estructura general para todos los sintagmas. Es decir, que el tipo de satélites, la clase general a la que van a pertenecer esos satélites, o los lugares que esos satélites van a ocupar en la órbita de estos núcleos, son los mismos para todos. Esto tiene que ver con una perspectiva, por supuesto, de una gramática general, universalista, pero tiene un gran poder explicativo. Entonces decimos, más allá de cuál sea el núcleo, todos los satélites van a poder ser de tres tipos. O bien complementos, que son aquellos satélites unidos estrechamente al núcleo, requeridos por el núcleo, que el núcleo por su significado los llama, o van a poder ser adjuntos o modificadores, que son unos satélites que pueden estar o no, cuya presencia es aleatoria, que no tienen una relación tan estrecha con el núcleo, ni tampoco están determinados por el significado de ese núcleo. Ahora vamos a hacer una salvedad. Y el especificador, que es el satélite que por lo general aparece a la izquierda del núcleo, o arriba si estamos mirando un diagrama arbóreo, que se parece a aquellas categorías funcionales que hemos estado viendo, porque o determina, o cuantifica, o intensifica a ese núcleo, es como una instrucción acerca de cómo interpretar ese núcleo, y cierra el sintagma. No puede haber más material hacia la izquierda o hacia arriba del especificador. Esta relación, esta estructura general de los sintagmas dentro de la teoría de la gramática generativa es recogida en un diagrama, o sea, se muestra en un diagrama al que se lo llama X barra. Yo no me voy a extender aquí con la teoría de la X barra. Si ustedes han cursado ya lingüística general, seguramente han tenido esta información, y si no la tuvieron, les recomiendo ver el link que les pongo ahí, que es la clase de la profesora Gabriela Comesaña sobre teoría de la X barra, que es muy explicativa y muy completa, y bueno, pueden ir ahí para completar la información sobre esto. En lo que respecta a nuestro taller, lo que nos interesa es que necesitamos mantener separadas distintas informaciones para los mismos elementos dentro de la cláusula. Y esta, digamos, como sobreinformación, no es en realidad una sobreinformación, porque son informaciones de distinto tipo. Una información es la información categorial, que está relacionada con la clase de palabra y la clase de sintagmas que hemos estado viendo, y otra información es la información de la función que cumplen, que sería algo así como el lugar que esos satélites tienen en la órbita del núcleo, y que es lo que recoge la teoría de la X barra. Veamos como ejemplo una persona confiable, muy confiable, de confianza, que inspira confianza, está mostrando un sintagma nominal con un núcleo o eje en un sustantivo persona y distintos tipos, distintas posibilidades de modificación de ese núcleo, distintas categorías que lo pueden modificar, un adjetivo, un sintagma adjetival, etc. Sin embargo, sin importar cuál sea la categoría de ese modificador, la función va a ser una sola, y es la de modificador. Entonces, esto que hay que tener bien presente es que función es un concepto relacional, mientras que categoría no lo es. Les dejo aquí un pequeño ejercicio para pensar esta distinción entre categorías y funciones. Y lo vamos a ver en el próximo encuentro presencial.
seguimos ahora con otra parte de la